Y hablando, bueno, justo me diste el pie para hablar de juego, ¿no? Y poder, que puedas comentar un poco todo el lugar central, no únicamente que se le da desde el trabajo con niños, sino que además Fukelman refuerza permanentemente en conversaciones, ¿no? Como decir esto de el juego hacia la infancia, ¿no? Y lo que vos nombras tantas veces también como pantalla, ¿no? Y, y esa otra inquietud en relación a, bueno, no habría que pensar entonces que no hay juego, sino que hay un adulto que no está leyendo un juego allí, ¿no? Y quizás como el trabajo del analista de significar alguna significación del niño como juego, ¿no? ¿no? Y que no se trata de hacerlo jugar, sino de entender eso que trae y darle una vuelta sería para entenderlo como una escena de juego. Mejor no lo pude haber dicho yo, tal como No lo creo, has, no creo. tal como lo has explicado. Yo solo añadiría que justamente esta conceptualización Fukelmaniana respecto del juego precediendo a la infancia es un aporte realmente original del doctor Fukelman, eh, y que a nosotros nos ha impulsado, por haber sido discípulos de él, bueno, a mantener viva esa transmisión, porque yo creo que en el campo de la infancia, en el campo del abordaje psicoanalítico, estos desarrollos Fukelmanianos tienen una rigurosidad, un basamento freudiano y lacaniano que resulta muy interesante de recorrer y de desarrollar. Además, hay mucho por hacer todavía en ese campo y de hecho, de alguna manera creo que nosotros tenemos eh, la misión de seguir ahondando y de sistematizando esa enseñanza Fukelmaniana, la relacionada con el juego como algo que constituye la infancia y como esa pantalla, barrera o espejo que representa la actividad lúdica y que, como vos bien dijiste, está garantizada por el marco, los límites que ofrecen los mayores allí, nuevamente en su relación con la verdad, y la verdad para los mayores es la sexualidad de muerte, y en esa delimitación marcando un más allá y un más acá del juego. Y añadiendo además que también este hincapié o este énfasis en las ensoñaciones de la latencia es también una indicación del doctor Fukelman que es interesante seguir desarrollando. Y es una transmisión que se mantiene viva y vigente. Y bueno, y que hemos llevado no solamente a los colegas de aquí de la Argentina, a conocer, sino también a compañeros y compañeras de Colombia y de México, sobre todo. Ujú. Y hablando de, nombraste a los mayores, entonces en función a eso habrían dos interrogantes. Por un lado lo asocié con, digamos, con la legalidad de los adultos, ¿no? En relación al niño. Digo, porque Foucault mantiene todo un capítulo dedicado al Edipo. Y no sé si te habrá llegado, como que hoy en día pareciera que como organizador psíquico algunos lo cuestionan, ¿no? O al menos cuestionan a Freud, como diciendo, bueno, esto ya no pasa así, ¿no? Eh, del niño con sentimientos eróticos hacia la madre y viceversa, ¿no? Como que hay un cierto, eh, sí, diría cuestionamiento o dificultad de algunos colegas más jóvenes en querer acercarse un poco a esos textos. Entonces, bueno, pensaba un poco en esto cuando decías los mayores para que pudieras comentar algo del Edipo, también en relación a lo que nombra Fukelman en el texto si querés, y también pensaba qué lugar eh, o hasta qué lugar se le puede dar a los padres en el tratamiento de los niños. Mira, es muy interesante lo que señalás porque estás también indicando eh, algo que atañe a la relación del psicoanálisis con la época. Y me parece que aquel analista
que no contemple en su práctica el horizonte de la época, mejor que abandone la práctica. Y en esa dimensión, justamente la de poner en correspondencia la época con la práctica del psicoanálisis, nos encontramos con fenómenos que son estructurales y otros discursos que van mutando. Y lo sorprendente es averiguar que el psicoanálisis no solo se mantiene vigente, sino que anticipa algunos discursos. Porque, de hecho, si nosotros, por ejemplo, hablamos de la parentalidad en distintas vertientes, como las que ahora han aparecido en nuestra época de la mano, y enhorabuena que haya sido así, de la mano de la ley, ya que mencionaste la dimensión de la ley, la monoparentalidad, la homoparentalidad, la heteroparentalidad, la multiparentalidad. El psicoanálisis ya había anticipado y, digamos, distinguido claramente que la progenitura no tiene que ver con la función. Que la función de padre o madre es algo que comienza con la presencia del bebé o de la beba, y ahí hay que ver los deseos que se ponen en juego y quién está dispuesto a asumir, a encarnar esa función que es imprescindible, que justamente la de poner en juego un deseo no anónimo, una voz y una mirada. Y ahí en realidad, si la pareja son de dos personas del mismo sexo, de diferente sexo, o es una persona que nunca es una sola persona porque está en un entorno, allí una red familiar, un linaje, lo que nosotros entendemos del psicoanálisis, que lo fundamental es la presencia de otro que ponga en juego su deseo. Después las cuestiones imaginarias, en qué personaje queda asignada esa función, bueno, es casi anecdótico, diría, o en todo caso después habrá que ver cómo se implica eso en la historia de cada sujeto. Pero hay algo estructural allí que se pone en juego y que justamente atañe a que para nuestra especie, a diferencia de cualquier otra, tenemos un fenómeno muy singular y quizás tan próximo, tan cercano, tan naturalizado que a veces dejamos de percibir lo excepcional que es, y es que la necesidad de una asistencia sostenida, permanente y prolongada es muy evidente. Yo quiero decir, los niños y las niñas necesitan de una asistencia de los mayores durante mucho tiempo. Y en ese tiempo ocurre algo también que es llamativo, que es que casi está como en contradicción con esa prematurez, se podría decir, que se prolonga durante muchos años, digo, porque ni los niños ni las niñas se pueden sostener, ni bastar a sí mismos, ni protegerse de ciertos peligros y riesgos si no están los mayores allí a cargo. Decía, hay algo extraordinario que se contrapone con esa prematurez, que es la adquisición tan inmediata del lenguaje, incluso en una modalidad compleja y sofisticada, en niños y en niñas muy pequeños, ¿no? No sé si vos notarás ese contraste entre alguien que necesita, por un lado, una asistencia prolongada y por otra parte alguien que ha llegado al lenguaje de una manera tan anticipada, digamos, algo que va de la anticipación o de la prematurez a la anticipación, ¿no? Que es propio de la especie humana.